El comportamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a la tasa de interés, ¿no? Resulta que a raíz de la crisis del 2008-2009, la tasa de interés estaba en 5.25 y a raíz de la crisis la bajó, a raíz de la crisis la bajó a 0.25%, en la perspectiva de encarar la crisis y salir de ella. Pero lo que, incrementó la liquidez de la economía en favor del sector financiero, ¿no? Pero lo que reactivó la economía de Estados Unidos a partir del 2010 fue el gasto público deficitario de Estados Unidos, que llegó a ser el 10% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y resulta que mantuvo esta tasa de interés entre 0 y 0.25% hasta el 15 de diciembre del 2015, ¿no? O hasta el diciembre del 2015, ¿no? Que la pasó entre 0.25 y 0.5%, ¿no? Y a partir de ahí empezó a aumentar la tasa hasta llegar a 2.5%, ¿no? Y hace poco, hace 2 semanas, ¿no?, decide bajarla a 2.25. Entonces surge la pregunta, ¿no? Esta disminución de 5.25, repito, la tuvo que bajar hasta 0.25%, justo para poder salir de la crisis que se conformó en el 2008-2009. Pero no obstante que la tasa de interés disminuyó, no es suficiente para reactivar la economía, ¿no? Es decir, lo que te reactiva la economía es el incremento de demanda que te genera el gasto deficitario. Entonces, repito, llegó a niveles del 10% en el 2009, ¿no? Y de ahí el crecimiento de la actividad económica que se da a partir del 2010. Y ha venido disminuyendo este gasto deficitario, ¿no?, de Estados Unidos. Llegó en el 2016 al 2.7%, ¿no? Y en el gobierno de Donald Trump lo ha incrementado y actualmente en el 2019 está entre 4 y 5% del Producto Interno Bruto de gasto deficitario, lo cual está reactivando la economía y eso impide una recesión, ¿no?, aunado al hecho que está bajando la tasa de interés. Ahora, ¿qué significado tiene el que Estados Unidos haya bajado la tasa de interés de 2.5 a 2.25? Pues es mínimo, ¿no? Es mínimo, ¿no? Es decir, en Japón la tasa de interés es negativa, ¿no? En Alemania, ¿no?, la tasa de interés es menos 0.4%. Y de hecho está en recesión, ya tiene 2 trimestres consecutivos negativos, ¿no?, a pesar de que la tasa de interés es negativa, ¿no? ¿Por qué razón? Porque te trabaja con austeridad fiscal, ¿no? Está disminuyendo el gasto, ¿no? Entonces, lo que te configura las condiciones de crecimiento es el gasto público, cosa que no están gastando, ¿no? ¿Está haciendo lo mismo Alemania? Y de hecho, sí. Y de hecho, ahora en septiembre la zona euro va a bajar la tasa de interés a menos 0.5, pero eso no te resuelve nada, ¿no?, si tú no incrementas el gasto, ¿no? Entonces, de ahí que Estados Unidos, repito, va a bajar la tasa de interés de 2.5 a 2.25, pero el hecho de que Europa tenga tasas de interés negativas, igual que Japón, sigue provocando que los capitales de Japón y Europa vayan a Estados Unidos, ¿no?, porque esa tasa de interés es rentable para ellos. Entonces, de ahí que al ir el capital, los flujos de capital a Estados Unidos, ¿qué pasa? Se fortalece el dólar, ¿no? Y es lo que es la preocupación de Trump, de decir, no, dice, el Banco Central debe bajar más la tasa de interés a fin de desestimular los capitales de Europa y Asia hacia Estados Unidos para que no se aprecie el dólar, ¿no? Porque, y también, ¿qué pasó la semana pasada? China devaluó su moneda, ¿no?
Y entonces los aranceles que Donald Trump está estableciendo para disminuir importaciones, pues no le resulta. ¿Por qué? Porque al devaluarse el yuan, o sea, la moneda china, se abaratan sus productos. Entonces te contrarresta los aranceles, ¿no? Sí. Devaluar la moneda y la exportación es más barata aunque le pongas el arancel que quieras. Sí. Pero resulta que el Banco de México te mantiene esta tasa, ¿no? Y vamos a ver, el que la baje, supongamos que la baja a 8%, ¿no? So what, ¿no? Sigue estando rentable, ¿no? Que el capital de Estados Unidos y del resto del mundo sigue invirtiendo en México, ¿no? Porque no se va a ir a Argentina, a pesar de que Argentina ya puso la tasa de interés, no sé, 70%, no sé cuánto, ¿no? Sí. Porque es mucho más inestable su economía. Exactamente, sí. Sí, ¿cómo te van a pagar 70% si va para abajo la economía, no? Sí, lo que decimos, lo que dijo Irma, o sea, por ejemplo, en la Comunidad Europea, en lugar de invertir a Estados Unidos, oficial la tasa de interés muy baja, porque en México no hay confianza, ¿no? No, están viniendo. También un traje de capitales financieros. América, que sería más confiable, ¿no? El menos y luego más porque el gobierno, o sea, te trabaja para el capital financiero, ¿no? O sea, el gobierno mexicano aparte te establece una política de austeridad fiscal, ¿no? Que esto te disminuye las presiones sobre precios y por lo tanto te contribuye a ¿qué? A la estabilidad del tipo de cambio, ¿no? La estabilidad de la moneda. Y ahí está el discurso del presidente diciendo, tenemos la moneda más fuerte. Sí, pero ¿a costa de qué? De que la economía no crece, ¿no? Con esa alta tasa de interés, pues lógico, atraes capitales, se fortalece la moneda, pero disminuyes competitividad, porque sigue el dólar barato y siguen creciendo las importaciones, sigue creciendo el déficit de comercio exterior y sigue disminuyendo la actividad económica, ¿no? Que no aumenta el presupuesto, digamos, hay su ejercicio, ¿no? Además, además. Sí recibiste mi artículo de la semana pasada, ¿verdad? En la Jornada de Oriente. Sí. Sí, porque ahí, Incluso los he reenviado al grupo de asesores, ¿sí lo has visto? Sí, en la Jornada de Oriente. Porque fue el de semana pasada o antepasada. La pasada. Porque de hecho di una charla en Michoacán sobre eso. Sí, me dijeron que estabas en Morelia, ¿no? Cuando fue terminando hace 15 días. Sí, aquí está, sí. O sea, el artículo se titula "Los problemas de la economía no vienen del exterior, sino son resultado de la política predominante", ¿no? Dice, en el comunicado 071 de la Secretaría de Hacienda del 29 de julio, donde anuncia acciones para apoyar la economía, señala que los problemas de desaceleración se deben a que el entorno económico global transita a una fase menos dinámica de crecimiento, determinada principalmente por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como por conflictos geopolíticos en diversas regiones del mundo. Es decir, adjudica los problemas de México al conflicto China-Estados Unidos. Si al contrario, México se ha beneficiado de ese conflicto, porque le ha permitido a México incrementar las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí digo, tal posición, o sea, la Secretaría de Hacienda, evidencia una vez más que ningún gobierno en México, del color que sea, reconoce que los problemas son derivados de la política económica que instrumenta. Siempre le adjudican la crisis o la recesión a problemas externos o políticos. En la crisis del 95 le adjudicaron la crisis al levantamiento zapatista, al asesinato de Colosio, de Ruiz Massieu, y no a la política económica que venía predominando de libre mercado, de austeridad fiscal, de fortaleza del peso, etcétera, ¿no? Y si nunca se adjudicó la crisis de la política de austeridad que contrajo el mercado interno, el libre comercio y la apreciación del peso, que incrementaban el déficit de comercio exterior y desplazaban la producción nacional, aumentaban el desempleo, los bajos salarios, terminando ello con altos niveles de endeudamiento de las empresas y familias que desembocó en cartera vencida y en la crisis bancaria del 95-96, ¿no? Y luego ahí sigo señalando, o sea, que no puedes adjudicarle los problemas a Estados Unidos y China. Yo allí digo, Estados Unidos está creciendo el 3.1% en el primer trimestre, 2 en el segundo trimestre, y China crece el 6.4%, ¿no? No, repito, ellos están creciendo.
están creciendo, ¿no? México no está creciendo, va por abajo, ¿no? Entonces no digas que los problemas de ellos, sino, ahí están creciendo, carajo, o sea, no adjudiques que eso lo está afectando, ¿no? Entonces, los economistas neoclásicos de la Secretaría de Hacienda para nada reconocen que han sido los fuertes recortes presupuestales que han realizado para tener superávit primario para el pago de la deuda de lo que está recibiendo la demanda y la actividad económica, ¿no? A ellos se suman las altas tasas de interés del Banco de México, ¿no? Y entonces así sigo, y luego ahí critico el programa ese de rescate, los 485,000, porque los 50,000 de infraestructura no va al presupuesto, no es gasto de inversión pública, sino son concesiones. Es mayor privatización de las carreteras, de la infraestructura, ¿no? Entonces vamos a tener que seguir pagando para viajar de un lado a otro, ¿no? Y luego los 350,000 son créditos, ¿no? Y luego, ¿quién te va a pedir un crédito en un contexto donde la economía no crece, ¿no? O sea, una empresa te demanda un crédito siempre y cuando vea perspectivas de incrementar ventas, ¿no? Pero si la actividad económica va para abajo, entonces nadie te va a invertir para incrementar la producción. ¿Para quién la vas a producir, no? Y luego aparte no eres competitivo en el contexto internacional. No, pues sí, exactamente. Pues sí, exactamente. Entonces, ¿quién te va a invertir? Entonces, de ahí que yo digo, esos 320,000 que van a prestar posibilidades de canalizarlo mejor a Pemex, a la CFE, ¿no? Que requieren de recursos para incrementar su inversión, son altamente rentables, y son los sectores estratégicos que hay que apuntalar, pero no. Y luego también ahí señalo los subejercicios. Hay un subejercicio de 174,000 millones de pesos, ¿no? Y el superávit primario en el primer semestre fueron 228,000. Entonces el gobierno está gastando menos de lo que recauda por 228,000 millones de pesos. Y eso le sumas el subejercicio de 174,000, pues lógico de ahí que la actividad económica va para abajo, ¿no? Pero dice que eso es ahorro, ¿qué? Digo, no lo están... Sí, bueno. Perdón, no va yo vivo, ¿no? Fue él, no, ¿no? sino como... Sí, ¿no? Como tipo ahorro. Es un ahorro. Sí, pero eso es lo que vamos a hacer en la clase de hoy, es una filtración de recursos, son recursos que sacas de la economía. Estás disminuyendo, muy amable, son recursos que están disminuyendo la actividad económica. ¿Tengo café? Sí. Está bien. O si tiene de canela, mejor, ¿no? ¿O de cuál? Creo que aquí hay una máquina, ¿no? Déjame ver. No, está bien de limón, hombre. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué estamos hablando? Es que es como no saber en qué gastarlo, ¿no? Porque la bronca es que estás disminuyendo el gasto para incrementar ahorro, ¿no? Pero al disminuir el gasto, disminuyes demanda, ¿no? Disminuyes la producción, disminuyes el empleo, ¿no? Disminuyes la actividad económica, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? Y al disminuir el ingreso nacional, disminuyes el ahorro, carajo, ¿no? Porque el ahorro depende del ingreso nacional, ¿no? Entonces estás sacando dinero de la economía, ¿no? Supuestamente para ahorrar, pero estás llevando a la economía a la recesión. Y hay un montón de cosas. Fíjate que hay ahorita están sobre una iniciativa, está relacionado con este rollo. A raíz del 2009, que hubo aquí en México la influenza, la gripe y todo el rollo, entonces ya llega el momento que en el 2012 Economía dice cero de tasa de impuestos para importar pollos, pero sigue. Entonces, ¿quiénes están beneficiando? Los que están importando, porque ya no hay influenza, ya no hay nada, y ellos no tienen nada que invertir. Entonces están importando, venden el pollo ya en canal, ellos ganan 3.500 millones de dólares, no pagan un peso de impuestos, subieron una tasa arancelaria del 25, estás hablando de 800, 900 millones de dólares, que son, ¿cuántos son? 18,000 millones. Eso puede generar empleos, eso puede generar el mismo empleo que te genera impuestos. Entonces hay aquí en México infinidad que puedes importar, hay varios productos y no pagas un solo peso de arancel. O
sea, está mal, ahí sí deberían... Es que se busca mucho lo mediático, ¿no? Lo de Chen Li-Gong. Así Eso es, ya, y se va a ir a gasto social. Que además está mal, porque dentro del presupuesto se destina por escrito a dónde se van esos dineros, ingreso y egreso. Y esto no está dentro del presupuesto. Él no puede hacerlo. Por arriba de la tasa de interés, no, si no inviertes. ¿No? Sí. Es decir, la tasa de interés en Pero más te dio tu dinero del banco que la tasa de interés de referencia está en 8, ¿no? Y tenemos un crecimiento del producto en el segundo trimestre de 0,1, ¿no? O sea, esto te impide, ¿cómo fregado vas a pagar? ¿No? Y repito, esa es la tasa de interés de referencia. La banca te presta al 15 o al 20 o al 30, ¿no? ¿Cómo vas a pagar, no? Entonces, en el sentido de que... Bueno, ok, entonces en el sentido de que esa disminución para nada sirve, ¿no? Ni siquiera es simbólica. No, sí. Sí la van a bajar más, eso dijo el secretario ayer. Pero la bronca es, estamos ahorita en un entorno internacional de desaceleración de Europa, ¿no? China también. Estados Unidos no creo, Estados Unidos tiene condiciones para seguir creciendo, a lo que han ido haciendo, alrededor del 3%. Es decir, yo no veo recesión alguna en Estados Unidos, a diferencia de otros vatos que... Pero bueno, y la bronca es que México debería tener una política... Porque entonces no le va a ir tan mal a México, porque estamos ahí pegados. Sí, pero la bronca es de que el déficit de Estados Unidos con México se sigue incrementando, ¿no? Y Estados Unidos quiere disminuirlo. Sí, por eso Entonces va a seguir con las aranceles, ¿no? con la amenaza de aranceles. Por eso digo, y los va a establecer. O sea, acaba de meter el día ayer antier arancel las exportaciones de hierro, algo así, ¿no? El acero, le aumentó, sí, exactamente, ¿no? Entonces va a seguir, repito, ¿por qué? Porque su interés es disminuir el déficit comercial exterior. Pero bueno, vamos a la clase de hoy, rápidamente. Es con respecto a la estructura del gasto, ¿no? Es decir, pongámosle al gasto total, depende del consumo, de la inversión, del gasto de gobierno, más exportaciones menos importaciones. Esto es lo que constituye el gasto, ¿no? Y la producción, la oferta, pongámosle, o sea, se tiene que pagar salarios, ¿no? Ganancias, tasa de interés, porque si pides crédito para invertir, como el pago de renta, ¿no? Esto es el pago de factores. Y el gasto, ¿no? Se distribuye en consumo, inversión. Entonces, este capítulo te analiza el comportamiento de cada uno de estos rubros. En el caso del consumo, hay un consumo autónomo y el consumo depende del ingreso, ¿no? Este consumo autónomo, pongámosle C chiquita, bueno, pongámosle C, así es como estaba, es lo que tienes que consumir independientemente de tu ingreso. Y es un porcentaje, se llama propensión marginal a consumir, que depende con respecto, o sea, qué tanto consumes, incrementas tu consumo ante el incremento de un peso más de tu ingreso. Pero el primero, ¿qué tiene que ver con la necesidad biológica o qué? Sí. Pero si no tienes, ¿cómo consumes? O sea, por más que quieras, la nutrición estás para morirte. No, pero en última instancia, algo consumes, independientemente de tu ingreso. Cero puede ser cero, ¿no? Pero tú estás para morir. Sí, puede ser cero, pero hay algunos, no sé, por ejemplo, que haya una producción de autoconsumo, entonces solito no necesitan un nivel de ingreso para poder consumir. ¿Y qué entras ahí? ¿También el robo y la chingada de eso? ¿O no entra eso? Te roban las galletas, el pan, asaltas el pinche tren y quitas el maíz. Sí, porque Es que esa variable, bueno... Sí, porque te ponen aquí, supongamos, aquí está el gasto, ¿no? Acá está el ingreso y siempre te ponen dice, la función de consumo parte a partir, esto está dado, te dice, ¿no? Y el crecimiento del consumo va a depender de tu propensión con respecto al ingreso. Entonces te dice que la propensión marginal a consumir de los pobres es prácticamente 1, o sea, consumes todo tu ingreso. Y el caso de los ricos, la propensión marginal a consumir de los ricos es muy baja. O sea, ellos solamente consumen una parte muy insignificante de su ingreso, ¿no? Bueno,
Entonces, por ejemplo, ahorita ahí en esta segunda variable estaremos reflejando todo lo que está gastando la gente porque no tenía este ingreso y ahora sí lo tiene. sí, sí, pero, sí, de acuerdo, sí, o sea, porque todo su ingreso va al consumo, ¿no? Sí, y luego a qué consumo, ¿no? Ahorita vamos a ver los otros rubros, ¿no? Ok, entonces la cuestión es de cómo también la distribución del ingreso te incide sobre el consumo, ¿no? O sea, si tú tienes muy concentrada la riqueza, ¿no? Es decir, los ricos que tienen la mayor parte del ingreso te consumen muy poco, ¿no? Muy poco O sea, porcentaje. sí, muy poco porcentaje de su ingreso, sí, sí. Pero sí, gastan los Sí, pero finalmente, en cambio, los pobres que consumen todo, al tener menos ingreso, ¿no? consumen todo. Sí, Gastan todos sus sí, ingresos. sí, pero resulta que su ingreso es muy poco, ¿no? Consumen todo, pero su ingreso es muy poco, ¿no? Entonces, finalmente te afecta, ¿no? La función consumo. Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? Tú tendrías que disminuir, digamos, los impuestos o aumentar los salarios, ¿no? A los sectores bajos ingresos para poder aumentar la función consumo y no estarle bajando los impuestos a los sectores de altos ingresos, porque ellos no van a incrementar más el consumo si les bajas los impuestos o si los haces más ricos, ¿no? Ahorita no les bajamos No. impuestos y no les vamos a condonar ni madre. Bueno, Antes sí les hacíamos eso. bueno. Ahora, la inversión. La inversión es el incremento, o sea, es maquinaria de equipo, ¿no? Que viene a incrementar el stock de capital de la economía, ¿no? Y en el caso de los bienes raíces, ¿Esto es lo que se llama inversión bruta fija? sí, formación bruta de capital fijo. En el caso de bienes raíces, aquí se introducen las casas recién construidas. Si tú compras una casa usada, eso fue contabilizado antes, y no ahora, sí. Ahora, y también están aquí los inventarios, ¿no? O sea, ¿qué pasa? De repente una empresa produjo, ¿no? Pero no vendió todo. Entonces, esto es variación de inventarios, ¿no? Ahorita Pero, el tema de bienes raíces está parado. sí, está para abajo, está para abajo. No, Está para abajo, sí. no está para abajo. Sí. Hay oportunidades. Pues no hay venta. Sí, o sea, y el crédito con altas tasas de interés, ¿cómo fregado lo vas a pagar, no? Y luego también está la cuestión de la depreciación, o sea, cómo el capital se deprecia, a los edificios también tienes que mantenimiento, y entonces la inversión neta, ¿no? La inversión neta, que es lo que realmente incrementa la capacidad productiva, es la diferencia entre inversión bruta, ¿no? Menos depreciación, ¿no? Eso que no hay, ¿no? ¿Cómo? No hay inversión. Claro, sí. Sí. Ahora, la cuestión de gasto de gobierno. Gasto de gobierno. No hay. Vieron mi artículo de la semana pasada, ¿no? Donde la charla que di allá en tu tierra, tierra adoptiva, ¿no? O sea, tenemos un superávit de, ¿cuánto dije? 228,000 el primer semestre, millones de pesos, un subejercicio de 174,000, ¿no? El primer semestre, ¿no? Entonces, esto te está actuando, si ponemos aquí, este es consumo, el gasto, o sea, si ponemos consumo más gasto está para abajo, ¿no? Porque está restringiendo el gasto público, ¿no? Entonces, si aquí va la línea Y la razón por la que están haciendo eso será para el pago de la deuda. práctico, estratégico, pago. Ahora, en el pago de la deuda, lo que explicaba yo a los presidentes, y ayer nos decía el secretario de Hacienda, que normativamente en México, por los años con Salinas, para arreglar un poco el tema del registro de la deuda, aquí se registra no como deuda bruta, sino como deuda neta. Y entonces, ¿qué ocurre? Que realmente están registrando menos deuda de la que hay. O sea, hay más deuda
que la que realmente reportan aquí a la Cámara cada 3 meses, pero que es un tema técnico, jurídico, que hay que enderezar, porque ahora la quieren reportar en bruto, o sea, en deuda bruta, deuda real. ¿Qué lo hacen todos los pinches estados? ¿Qué dicen? Yo debo 10,000 millones en bancos, pero no reporto lo que está corriendo en el año fiscal que debo a proveedores, y realmente debo 15,000. Y es un poco lo que le pasa a... Conforme pasa el tiempo, los intereses van subiendo. Oye, pero ¿cuál sería el objetivo de no ponerlo? Quisiera hacer un comentario. Sí. Fíjate que preparamos una notita de las economías, no de sus ejercicios, ¿no? ¿Entiendes por qué digo economía? No les gusta arriba. Estamos hablando de lo que reportó Hacienda en el segundo o en el primer semestre, 18,765.2 millones de pesos. Eso no, según datos que vimos en la página de Hacienda. Pero lo más curioso es que de esos 17,000 millones, 6,252 son para las famosas becas Sembrando Vida. Y se hizo un estudio y a la población indígena es a la que más le afectó, porque de los recursos que les autorizan, los patrones se quedan con el grueso y nada más les estaban dando 600 pesos a cada indígena. O sea, tan pronto hubo una corrupción terrible en esa parte. Bueno, yo no sé si esto sea economía, porque supuestamente esos 6,000 y pico de millones pues, se le deben a alguien que lo va a reclamar, porque pues, el presidente dijo, vamos a darle becas a todos aquellos que no estudian y que se metan a trabajar en cualquier parte, ¿no? Bueno, lo curioso es que en todos los programas sociales se acumula gran parte de las economías. Te lo hago llegar. Bueno, estos datos son de Hacienda, son de Hacienda que reportó el segundo trimestre de este año, ¿no? El dato de superávit primario y el subejercicio. Sí, así es. Así es. Ahora, la cuestión es de que el gobierno tiene gasto y tiene ingreso, los impuestos. O sea, el gasto es lo que mete la economía y los impuestos es lo que saca de la economía, ¿no? Entonces, los impuestos, repito, es disminución de demanda, ¿no? Entonces, el momento en el cual el gobierno te está gastando menos de lo que te recauda, pues lógico, ¿no? El efecto es negativo. No le mete más al gasto. Exactamente. Ahora, con respecto a exportaciones netas. Las exportaciones netas es la diferencia entre lo que vendemos al exterior, que eso incrementa la producción nacional y ampliamos el mercado, la producción para el mercado externo. Las exportaciones netas es la diferencia entre lo que exportamos y lo importamos. La característica de la economía mexicana es que importamos más allá de lo que exportamos. Es decir, y esas importaciones me están desplazando la producción nacional. Es decir, parte del consumo es importado, parte de la inversión es importada, parte del gasto público es importado, ¿no? Entonces, es una filtración de demanda hacia el exterior. Y estas importaciones han venido creciendo a partir de la apertura comercial. Antes teníamos política proteccionista que prohibía la importación de aquellos bienes que eran producidos internamente, cuando la economía mexicana crecía al 6.4% por medio anual. Pasamos a abrir la economía, ¿no? Apertura comercial, aunada a política de austeridad, aunado a aumento de tasa de interés, y de ahí que pasamos a tener déficit de comercio exterior y menor crecimiento económico, ¿no? Ahora, la cuestión es, si ponemos, vamos a ver, esta misma ecuación lo vamos a desagregar, ¿no? Ponemos el gasto es igual a consumo autónomo, vamos a ponerle aquí más C menos 1, no, 1 menos T por Y, o sea, este es el ingreso, el ingreso disponible es el ingreso menos lo que pago de impuestos por respecto al ingreso, ¿no? Entonces, bueno,
más inversión, más gasto público, y luego aquí desagrego la cuestión de las importaciones. Es exportaciones menos las importaciones dependen del ingreso. O sea, yo importo un porcentaje del ingreso, ¿no? Y ese porcentaje, ese coeficiente de importación, repito, se ha incrementado con la apertura comercial, ¿no? Entonces, ¿esto me lleva a qué? Me lleva a que finalmente la actividad económica o el componente de la demanda pasa a depender de este C, aquí me faltaba este C, pasa a depender de la propensión marginal a consumir, ¿no? Pasa a depender de los impuestos y del coeficiente de importación, ¿no? Conforme más alto sea la propensión marginal a consumir, conforme consume más de mi ingreso, más va a crecer la demanda y la actividad económica, ¿no? Conforme tenga mayores impuestos, estoy sacando dinero de la circulación, entonces estoy disminuyendo el ingreso disponible y estoy disminuyendo la demanda, ¿no? Y la actividad económica, ¿no? Y la cuestión del coeficiente de importación, mientras más alto sea el coeficiente de importación, estoy llevando la demanda hacia afuera del país y no internamente, entonces estoy frenando la actividad económica, ¿no? Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer para incrementar la demanda y reactivar la economía? Pues tendrías que redistribuir el ingreso para dar mayor ingreso a los que tienen mayor propensión marginal a consumir, ¿no? Que son la gente de bajos ingresos. Y tendrías que tener una política impositiva que te afecte menos, que no grave a la gente de bajos ingresos, sino que grave al gran capital, ¿no? Para que no te afecte la función consumo, o sea, la demanda, ¿no? Y tendrías que hacer, ¿qué? Pues revisar la apertura comercial, carajo, ¿no? O sea, México es el segundo país del mundo que tiene más tratados de libre comercio, ¿no? Y entonces eso te lleva a ¿qué? Pues a que las importaciones se crezcan más que las exportaciones, esté aumentando el coeficiente de importación y se te filtra la demanda, ¿no? A importaciones. O sea, el gobierno puede incrementar su gasto, ¿no? Sí, pero se te filtra a esto, ¿no? Al exterior. Entonces, no por nada Trump está con aranceles, ¿para qué? Pues para frenar importaciones y así impulsar su actividad económica. Oye, si la principal economía del mundo está con política proteccionista, pues haz lo mismo, carajo. Y luego Estados Unidos, a propósito, ahorita te trae un gasto deficitario alrededor del 5% del PIB, ¿no? Siendo que en el 2016 estaba a 2.6, ¿no? Y actualmente tiene en 5. Por eso digo, Estados Unidos no va a la recesión, porque te está bajando la tasa de interés y está incrementando el gasto público para crecer, carajo, ¿no? En cambio, México, repito, está con política de austeridad, te está aumentando la tasa de interés y luego, aparte, te tiene un dólar barato. Ahí está el discurso del presidente, tenemos un peso fuerte. Sí, ese peso fuerte te abarata el dólar y te lleva ¿a qué? A que las importaciones sigan creciendo, carajo. O sea, se te filtre la demanda al exterior. Pues no, vato, no, hay que hacer economía. Fíjate, una cosa interesante, bueno, y ahora hasta que salgan las cámaras, alguien me decía que, creo que te lo dije por teléfono, ¿no? Que Salvador Allende, todos los economistas de izquierda en Chile están con Salvador Allende. Y López Obrador no tiene ningún economista de izquierda, ¿no? En su gobierno. Ni uno. Y no por nada nos va como nos va, ¿no? Pero es que Salvador Allende estaba en la ruta de un nuevo sistema. Sí. Estaba en la ruta de romper con el capitalismo. Andrés no quiere romper con el capitalismo. Él solo quiere cambiar pues por eso, no, es que por eso, no, ¿cuál modelo económico? Oye, no sé si vieron el video del Trapiche, carajo, ¿no? Oye, está bien. ¿Cómo que está bien? Oye, por favor, no puedes, no. ¿Cómo? Pues exactamente, carajo, ¿dónde nos conduce el Trapiche, carajo? No, por favor. Dice, esa es la economía popular, por favor, carajo. Y luego critica a los investigadores que estamos en... Sabemos a dónde vamos, carajo, él no sabe a dónde vamos a una recesión profunda en este país. ¿No? Sí, pero resulta que él conocerá el campo, pero no conoce teoría en el sentido que su política... Sí, pero no se da cuenta que su teoría nos lleva a una crisis, ¿no? Un investigador sí te puede decir eso, ¿no? Y a diferencia de... Pero como meten muchos de los investigadores, por eso lo está haciendo a un lado. Sí, por eso digo, pero al no tomarse en cuenta, pues, más va a hundir la economía, carajo. Más va a hundir la economía, ¿no? Bueno, ese sería ya, así el resumen que querías, ¿no? Sí, pero la pregunta es, ¿por qué hacen eso los economistas que están ayudando a Andrés Manuel?
Porque son neoliberales. Bueno, entendamos un poquito, está bien, pero solo es porque son neoliberales. No. Bueno, está bien que hagas la pregunta esa. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina hoy en día? ¿No? A raíz de las elecciones del domingo, donde el presidente actual se ve que no se va a reelegir, ¿no? Entonces el capital financiero actúa, saca su capital y te lleva a la economía a crisis. ¿Mandando qué? Mandando señales al nuevo gobierno de que tienen que seguir con la nueva política económica si quieren que regrese, ¿no? O sea, eso te pasa a evidenciar la gran fuerza que tiene el capital financiero, ¿no? Para que sigan sus políticas a su favor, ¿no? Sea del color que sea. Y lógico, eso lo entiende López Obrador y por eso no cambia la política económica, ¿no? Sigue actuando en favor del sector financiero. De ahí que no pasó nuestra iniciativa de las AFORES. Entonces, ¿dónde ¿no? está la chingada 4T? Exactamente, ¿no? Que fue lo que digo yo, en lo económico no está, ¿no? Seguimos con más de lo mismo, ¿no? O sea, esta cuestión de la tasa de interés, ¿no? Oye, es para bajarla a cero, carajo, ¿no? Si la actividad económica no está creciendo es para que tengas una tasa de interés cero. ¿Qué pasaría si la bajaran a cero? ¿Eh? ¿Qué pasaría si la bajaran a cero? Ah, pues lógico, parte del capital se te va a salir, ¿no? Y te va a devolver la... Dalo todo, porque no ¿no? tienes. Bueno. Pues no es tuyo. O sea, no, Sí. Sí. No, pero de nuevo, ¿no? O sea, para que no se te vaya, tú ¿qué tienes que hacer? Tienes que, mira, porque este es capital financiero, ¿no? Sí. Que está en deuda, ¿no? Sí. Tú tienes que ofrecer condiciones de rentabilidad en la esfera productiva, para que el capital invierta en el sector agrícola, en el sector industrial. Tú tienes que generar condiciones de crecimiento de demanda, política proteccionista para garantizar condiciones de ganancia en el sector industrial, manufacturero, en el sector agrícola, para que el capital vaya aquí, invierta aquí, ¿no? Y no estar ofreciendo alta tasa de interés para que venga el capital financiero, ¿no? Ese capital financiero que te permite financiar el déficit de comercio exterior. Entonces tú tienes que tener una dinámica económica dirigida aquí a disminuir importaciones, a sustituir importaciones, y para eso necesitas política industrial, política agrícola, ¿no? Necesitas configurar condiciones de ganancia para que el capital vaya acá. No, por favor. ¿Quién va a invertir aquí, repito, si tienes una tasa de interés por arriba del crecimiento del ingreso nacional? Nadie te invierte en lo productivo, ¿no? Entonces se te va a lo financiero, ¿no? En esa lógica hemos estado en las últimas 3 décadas, ¿no? O 4. Sí, pero si se baja. ¿Cómo? Mete control de cambios, ¿no? Europa tenía control de cambios en los 70s, ¿no? Dejó el control de cambios para un lado, ¿y dónde está Europa ahorita, no? Si ahorita hubiera bajado a cero la tasa de interés, ¿qué pasaba? Metes control de cambios para que no se te vaya y negocias con ellos. Señores, ¿saben qué? Voy a incrementar el gasto público, voy a tener política industrial, política agrícola, ¿no? Para que ustedes inviertan acá, sustitución de importaciones. Oye, si el país está... Si el país está importando arriba de 400 mil millones de dólares, esto es un potencial tremendo para crecer vía sustitución de importaciones, ¿no? Ayer decía el secretario, la va a presentar el año que viene, pero no hay duda de que va a una reforma fiscal. En diciembre del 2020 la va a presentar. No, la va a presentar para que sea aprobada y discutida y aprobada desde ahora, pero desde ahora está diciendo que inicie el debate y la discusión. Pero ellos la presentarían para que la aprobemos en el 2021, presupuesto 2021. Entonces, digo, ellos creen que van a llegar al 2021, carajo, no van a llegar, carajo, no van a llegar. Yo no puedo, o sea, yo te estoy diciendo la información, no puedo. Sí. Entonces, ese es un tema que expresó el secretario ayer, que va entonces en la ruta de ir a una, porque estos años no quiere haber. No, por eso te digo, entonces es de nuevo, es una visión miope, carajo. Por eso, ya está aceptando el nuevo secretario de Hacienda que es necesaria este tema. Y lo segundo es que van a mandar la iniciativa para contabilizar deuda bruta y no deuda neta. Eso yo todavía no termino de entender la repercusión que trae en cambiar ese mecanismo técnico jurídico. Porque me dijo, esto que tú decías acá ahorita de los 220 y tantos mil, me decía él que en el ISSSTE hay 100,000, más de 100,000 millones, pero no lo pueden gastar porque les aparece como deuda, aunque es de ellos, porque lo están reportando como deuda neta y no como deuda bruta. Y es una serie de cosas ahí que hay que entender. Yo todavía no termino de cuadrar esa cosa, pero como que ya están entendiendo que la cosa va en serio. Sí, pero no hacen cambios, carajo, eso de esperar hasta el 2021 no les va a dar el tiempo. Esta cosa truena, carajo. Ese cálculo es donde estamos. No, eso digo, truena.
no, tan mal, ¿no? Tan mal. Y ahora lo que vale la pena... Y luego ante el escenario que se está dando, y si México no tiene políticas contracíclicas, olvídate. Bueno, es otro tema que planteó, que no hay duda que se requiere una política anticíclica, y es otra iniciativa que van a mandar. Sí, pero la política anticíclica pasa por un gasto deficitario, que no pasa por la mente de ellos. Pues ya estoy diciendo que van a mandar una iniciativa para el año que viene de una política anticíclica. Entonces, si la política anticíclica, lo primero que trae es romper esta concepción de primario, lo van a hacer. Sí, pero la concepción de ellos es recurrir a deuda, ¿no? Pero resulta que no, que el gobierno perfectamente puede tener gasto deficitario sin recurrir a deuda, ¿no? Simplemente gastar. ¿No? Y ese gasto no va a ser inflacionario si lo canalizas. Bueno, por eso, entonces, sí, y yo pienso que efectivamente yo la elaboro, pero en el sentido que ustedes se sostengan, carajo, y no la cambien a la hora de los cubos. Eso ya es tarea nuestra, tú la tuya. No, porque a mí me interesa el país, no me interesa... ¿Te interesa el país? Sí, No, sí, pero ahí está lo que se aprobó en diciembre pasado, ¿a dónde lo está llevando? ¿No? Yo les dije que eso nos iba a llevar, y usted, sí, que hay que... apoyar al presidente. Pues sí, y al país se lo está llevando el carajo, ¿no? Pues sí, por favor. Sí, ¿dónde está la autonomía del Congreso con respecto a las iniciativas de Hacienda? ¿No? Hay que decirle a Morena. No, es decir, el PT, desde mi perspectiva, tiene que mantenerse y deslindarse, ¿no? ¿Saben qué? Es que seguimos con más de lo mismo, vamos a una crisis profunda. Sí, por eso hay que plantearlo ahora, ¿estamos de acuerdo? Hay que plantearlo ahora, y un tema que te quiero plantear, o te quiero preguntar, no recuerdo el nombre, pero es un economista que terminó sacrificando a Stalin. Él estableció el análisis de los ciclos largos. Sí. Y en el análisis de los ciclos largos, él planteó que... Él planteó los ciclos largos. Sí, pero también ahorita me acuerdo. Bueno, él planteó el tema de los ciclos largos, y el tema del ciclo largo lo planteó hace 60 años y demostró históricamente que así está el tema. Y estamos entrando justamente a ese... Sí, pero olvídate de los ciclos, ¿no? Realmente, si tenemos una recesión, ¿no? Es porque los gobiernos están trabajando con austeridad fiscal, ¿no? Esto te disminuye demanda y te lleva a la recesión económica, simplemente. O sea, estamos en recesión, ¿por qué? Porque la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso nacional, ¿no? O sea, si tú dices con condiciones de crecimiento, requiere baja tasa de interés e incremento del gasto deficitario, ¿no? Eso te rompe cualquier ciclo, ¿no? Si estamos nosotros aquí, así, y vamos a seguir así, si estos güeyes, repito, siguen con austeridad fiscal y con altas tasas de interés, ¿no? Sí, repito, ¿por qué está creciendo Estados Unidos? Ahorita trae un gasto deficitario alrededor del 5% del PIB. Por eso digo, en Estados Unidos no va a haber recesión, ¿no? Y aparte está bajando la tasa de interés. Habrá recesión en Europa, que de hecho tienen recesión desde el 2008 a la fecha, ¿no? Y en Japón igual, ¿no? Pero China tiene sus mecanismos, ¿no? O sea, esperaron un 6% de la industria, creció 4%, pero tiene sus mecanismos, ¿no? Es el mercado más grande del mundo, arriba de $10,000 per cápita al año, ¿no? Y te va a seguir incrementando salarios y deuda para seguir incrementando la demanda, ¿no? A pesar, como te digo, y repito, a pesar de los aranceles, el déficit de comercio exterior de Estados Unidos con China se ha venido incrementando, ¿no? A pesar de los aranceles. El año pasado lo bajaron, en 2008 lo bajaron, pero lo que va de 2019, el déficit de comercio exterior de Estados Unidos con China está aumentando. Y también está aumentando el de México. Y de ahí que Estados Unidos va a seguir insistiendo en los aranceles, tanto allá como para acá, ¿no? Pero devaluando la moneda. Exactamente. Sí, pues digo, porque están devaluando la moneda y al devaluar la moneda contrarrestan los aranceles y siguen exportando. Sí, porque ya no importa si te sale más caro. Digas a quiebras exportacionales. Claro, por supuesto. Sí, sí. Perdón, yo conozco un poco las características
encanta pensar en cobrar impuestos. A él le tengo mucho miedo. Pero la bronca es la siguiente, ¿no? Tú, o sea, todo depende a quién le cobras impuestos, ¿no? En un contexto en un contexto donde está disminuyendo el ingreso de empresas e individuos, tú no puedes incrementar impuestos a las empresas e individuos. O sea, tienes que incrementar impuestos al sector financiero, que gana lo que quiere, ¿no? A ese sí, tienes que grabarle, ¿no? Pero, repito, en un contexto de recesión no puedes incrementar impuestos. Incrementas impuestos en un contexto de crecimiento, ¿no? Repito, y al único... En eso está atinado. ¿Cómo? Que no hay incremento de impuestos. Sí, pero tienes que grabarle el sector financiero. A ese sí tienes que grabarle, ¿no? Y la bronca es que para ellos es intocable el sector financiero. Dicen, no, es que se va a ir. ¿A dónde se va a ir, carajo? ¿Se va a ir a Argentina? ¿Se va a ir a Europa? ¿No? Por favor, carajo, ¿no? A Venezuela. Queremos una banca firme, queremos una banca sólida. Por eso, para ellos funciona, pues por eso, esa alta tasa de interés, pues favorece a la banca, ¿no? Vean mi artículo de esta semana, ¿no? O sea, cómo se actúa en favor de los financieros, pues sí, ¿no? Ahí está, se sigue pagando el Fobaproa, carajo, ¿no? ¿Cuántas veces se ha pagado? Pues sí. Pero yo sí creo que hay que tener una propuesta, ¿no? Por dónde caminar. Pero ya puntual, si además planteamos A, B, C, D. ¿Por qué camino? Y el tema del planteamiento de tener empleo, alguna cosa, ¿cómo le llamamos a este tema de los jóvenes? Si le ponemos salario, no le ponemos salario, ¿qué pasaría si le decimos salario? ¿Qué pasaría si los metemos al fondo de pensión? Tienes que... Son casi 1 millón, pero no se puede llamar salario, entonces hay desempleo. No tiene seguro social, no tiene prestaciones laborales alguno. Y a ver, como dices tú, se quedan las empresas con ellos, carajo. Sí, ayer hubo un reportaje muy serio en ese sentido. Y a la población que más... Sí, y la misma secretaria del Trabajo mencionó también, ¿no? De que hay empresas fantasmas que están cobrando y... Eso era obvio. Tú quieres Sí. recibir tu lana, vas y crean una empresa y está bien, te doy 600 pesos y lo demás yo me quedo. O sea, No llegas a un acuerdo, estoy capacitando, que no es cierto. y se corrompió muy rápido eso. Y bueno, yo quiero comentar lo siguiente. Ayer platicaba con los amigos de Hacienda, y en particular la parte nuestra de los entes. Él me decía, prepárense, porque la línea que dio el presidente es que todos los recursos lleguen a la gente que lo requiere. ¿Dónde van a quedar las instituciones? El recurso va al beneficiario. Entonces, ¿para qué creamos una estructura programática? Porque es caer en la postura del PAN, ¿no? Donde dice que desaparezcan las universidades y que se le dé ese presupuesto a los estudiantes para que ellos elijan dónde estudiar, ¿no? El modelo de Chile, que fracasó. A cada quien le daba su bono para que se fuera inscribido a lo que quisiera. ¿Y qué pasó? Y el otro punto es el dar seguimiento a ese esquema que no tiene una base sistemática, solo decir, la propia van a tener los estados, porque van a tener la obligación de hacer seguimiento si la lana está llegando o se está gastando, quien lo recibe tiene derecho a seguirlo recibiendo, porque hay estatus. A lo mejor un estudiante que deja de ir a la escuela debería dejar de recibir su beca. ¿Quién se va a responsabilizar de hacer ese seguimiento? Va a ser un esquema de información muy complejo que ahorita no existe. Ya no vas a saber cómo estás gastando. Ya eliminó el único organismo constructor de escuelas en este país. Está comprobado que le das la lana a la gente y no tiene un proyecto, no tiene un modelo. Más como es el mexicano, ¿no? Es que consigues un documento falso donde dice, sí, ya tengo mi dinero. No, pues sí. No, pero es que Como las empresas. es un presidente que llega a gobernar a los mismos mexicanos. Sí, por ejemplo, somos los mismos mexicanos. Sí, no va a acabar por decretos. No, pero yo no hablo de la comisión, me refiero a cómo nos movemos los mexicanos. Es lo mismo, si estaba Fox, si estaba
Peña, si está ahora él, somos los mismos mexicanos con las mismas necesidades y con las mismas aspiraciones. Ahora sí, las tasas de interés suben. ¿Y quién tiene metida la lana en los bancos y que le esté produciendo? ¿Quién? Decía, Bancomer tiene una tasa de interés del 7%, con eso se vende. Pero si le aplican los impuestos, la tasa de interés es el 4%, no es el 7%. Los bancos están jalando, pero con ganas. Trae ganancias altísimas. Y la gente dice, ay, es que me está dando el banco el 7%. No es cierto. Es imposible que sí. Entonces, todas esas cosas que están chatas, pues yo también creo que coincido que es el momento en que el PT pues tenga una posición, porque si no, nada más estamos viendo esa línea de caída y somos espectadores. Yo nada más digo, le dan la lana a los padres de familia, van, te inscriben a un niño en un CENDI y a los 2 meses lo retiran. Y luego, ¿con qué le pagas al trabajador? ¿O con qué mantienes la institución? Y por ahí va la línea, a mí me preocupó. No, la bronca es esa, ¿no? De que a un académico no le hacen caso. O a lo mejor no le entendemos, ¿no? ¿A dónde quiere a un llegar? partido político sí, a un político sí le hacen caso, ¿no? Pues si el político, el partido político no se subordina, puta, pues estamos en todos los mundos posibles, ¿no? Pero veremos la propuesta. Ahora veamos el silencio de los secretarios. Ninguno sale a hablar. Nadie. Le cuesta la cabeza. Pues es la bronca del país de los agachones, ¿no? La salida de Ursúa a los grandes capitales les preocupó muchísimo. Bueno, el de Coneval habló Oye, el vato que pusieron, yo lo conozco, carajo, ¿no? No tiene nivel, cabrón, para estar en el Coneval. El vato que vino ayer, pues no sé quién lo propuso, ¿no? Pero es un investigador de cuarta ahí del Instituto de Investigaciones Económicas. Maestro de Basilio, no digas cosas. Basilio lo propuso. Sí, cuando lo vi dije, ¿cómo este güey tiene Coneval, carajo? Bueno, es que el Coneval tampoco prendió los focos rojos a tiempo, ¿no? No, pero había gente mucho mejor para ocupar ese cargo. Por eso, ¿quién lo propone? Yo no sé quién lo propuso. Es un organismo autónomo, ¿no? No, yo no creo que el instituto lo haya propuesto. Pero él no va a hacer ruido, entonces hay que dejarlo ahí. No, se necesita gente buena en esos cargos. Ayer les dijimos que no se animaron a hablar. ¿Cómo? Ayer les dijimos que no se animaron a hablar. ¿A quién? Pues de verdad. No dice la verdad. Solo legitiman y justifican las acciones del gobierno. Es lo que han hecho, por eso nació esa marcha. Sí, por eso digo, y por eso pusieron la vato ese. Chavito ¿no? Y por eso digo, la gente que está en Hacienda dice, ok, pues economistas bien vistos por el Banco Mundial, por el Gran Capital Financiero, gobierna para ellos, ¿no? ¿Dónde va el país? Además de lo mismo, ¿verdad? La gente, a menos yo no voté por eso, ¿verdad? Pues hagamos la propuesta para esa ruta. ¿Qué más hacemos? La movilización, nadie moviliza a nadie, pero... ¿Qué es otro problema que tenemos? Ahorita en la propia reunión con los presidentes, yo digo, pues necesitan moverse, necesitan tomar esta cámara, hagan marchas. ¿Dónde están las organizaciones de los presidentes municipales, asociaciones del PRI, del PAN? Ni dicen nada, ni hablan, ni dicen nada. Y entonces un municipio dice, pues es que si hacemos algo, van a decir que estamos en contra del presidente. Pues sí, bueno, estoy en contra de Hacienda. Van a decir que soy del PRI, que soy del PAN, y entonces ahora la izquierda está paralizada. No, por eso te digo, hay que enfocar las baterías en contra de Hacienda, en contra del Banco de México. No hay. Y la calle está vacía. Sí, porque hay quienes me han dicho a mí, oye, ya no critiques al López Obrador, Hacienda, pero no, pues sí, ¿cómo allí Hacienda en contra del Banco de México? ¿No?
No, pues si tú los debes de criticar, debes de ser Arturo. Sí. Pues tan solo apenas evaluando la cuenta pública 2018, emitida por la Auditoría Superior de la Federación, no toca Hacienda. No hay ninguna recomendación. Hay el 76% de los fondos que se destinaron para el sismo del 2017. El responsable de dar el seguimiento de cómo se iba a repartir era la Secretaría de Hacienda en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otros organismos. No le dio el seguimiento y no saben dónde está el dinero. Y la auditoría no le manda ningún proceso primitivo a los organismos de Hacienda ni nada, y va desviando por otros lados. Y es la única secretaría que la auditoría no le marca nada. Es que la auditoría se creó para que todo el mundo estuviera aquí. Se ponga ¿Tu colega Rosario? Pues echaron a andar la caja china, ¿no? Con Sí. el Rosario. Todas las universidades implicadas. No, no todos. Por eso es un problema también. Las universidades, pues órale, yo te firmo el convenio y se acabó. Pues de ahí yo tengo un ingreso extraordinario. Las universidades están quebradas. Pero ahí el tema de Mochi. Por eso. Sí, por eso. No circular efectivo. Entonces se viene otra bronca, la gratuidad de la educación del bachillerato y la superior. Si de eso viven ingresos. ¿De dónde vas a sacar para subsidiar? ¿De dónde van a sacar? Pues están muy preocupados los rectores y los del bachillerato porque... Y ahí el tema de las universidades, por ejemplo, es un problema de los que se les exige, es el tema de las pensiones. Ahí tienen, fíjate, a propósito, ahora que estuve en España, me enteré que hay un tope a las pensiones. Todas. El tope son 2.000 euros al mes, que coincide con la propuesta nuestra de 45,000 pesos al mes. ¿No? Está el euro que 22.50, ¿no? O sea, coincide con los 45,000 pesos, ¿no? O sea, hay efectivamente en las universidades, en el Banco de México, en Hacienda, en PEMES, en la CFE, jubilados con 250,000, 300,000 pesos, 400,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, PEMES como 300. Sí. Entonces, sin pagar gas. Dile al güey al secretario de Hacienda que lea nuestra iniciativa, ¿verdad? ¿No? Eso vendría a generar recursos a PEMES, a la CFE, al propio gobierno, ¿no? La lea, ¿no? Porque el güey de Ursúa no la leyó, dijo, no, eso no tiene ni pies ni cabeza, como chicos que no. También vienes a reportar las expresiones de las universidades. Oye, son jubilaciones activas. Dinámicas. Dinámicas, o sea, que se van reajustando respecto a la inflación, ¿no? Oye, la UNAM nosotros no tenemos eso, nosotros nos jubilamos con el ISSSTE. Así es. ¿No? Que son, ¿qué? 22,000 pesos mensuales. 25 ya. Bueno, ya son 25, ya, bueno, ¿no? Y estos guardias contigo se va reajustando, ¿no? Profesores conocidos de ahí en la Universidad de Sinaloa, de Zacatecas, etcétera, ¿no? Por eso nadie se jubila. Sí. No, se jubilan con pensión dinámica. Cuando están en el 84 hicimos un rescate de todas las universidades. Se contrató ahí a una empresa actuarial. ¿Y cuál fue la idea? Que todos los trabajadores que ingresaran a las universidades entraran con prestaciones mínimas, y a los que ya están, pues ya las habían ganado, porque conforme pasa el tiempo, pues esa gente, está hablando del 84, imagínate ya cuántos años pasó, mucha de esa gente ya ahorita está jubilada, ya hubiéramos compuesto el programa de las universidades, y nos volvieron a dar carta abierta. Entonces nunca es tarde para hacer algo. No, y luego también lo que me dijo Juvenal, ¿no? Porque ahí veíamos la retroactividad. Digo, es que ningún individuo puede estar por arriba de los intereses de la nación, ¿no? Aquí es un problema de seguridad nacional, ¿no? La necesidad, como digo, de reglamentar eso, y por lo tanto, a pesar, como digo, de que tienes esas prestaciones de por vida, ni madre, ¿no? Estás atentando sobre las finanzas de la nación, estás atentando sobre las finanzas de PEMES, de la CFE, de la nación.
Entonces, por lo tanto, ningún interés individual puede estar por arriba de los intereses de la nación. Eso está en la iniciativa que nosotros presentamos, ¿no? Mandársela al güey de Arturo Herrera, de la LEA, ¿no? Y Hacienda al final sale a rescatar a las universidades, el Estado, Sí, en serio, mándale. Oye, mira, nosotros presentamos esto a principios de noviembre, ¿no? Y la descartaron antes de que llegaran a ser gobierno, ¿no? Por favor, revísala, ¿no? Porque está encaminada a esto, ¿no? Y yo, hoy más que nunca es necesario que Morena, ¿no? El gobierno apoye esa iniciativa. Sí. Está bien, entonces, ¿te preparas eso? Sí. Pues adelante, compañeros. Luego, la cuarta para que la afirmación de cuarto, perdón, la cuarta que queda al revés. Oye, en serio, fíjate, no me sorprendió saber eso de que hay un tope a las pensiones en España. Pero es muy bajo allá, ¿eh? Sí, eso pensé, de acuerdo al Oye, si euro. una botella te cuesta €1. ¿No crees? No, uno por los números comprabas. Mira, yo llegué a restaurantes a comer por 10 euros con todo botella. No solamente en Burger King, dieron un paquete de 6 euros ahí en las Ramblas. Restaurantes allí. ¿10 euros? Sí, No, ya había bajado por 10 euros con todo botella. ¿En Barcelona? ¿Dónde? No, en Barcelona es caro. Es más, hasta le tomé fotografía al platillo y te lo ¿Pero en qué parte? En Zaragoza. Ah, sí, mira.